Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Yo estoy súper contenta de tenerlos aquí de nuevo, listos para sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, sobre todo si son fans de la televisión turca y en particular, de un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, ese hombre que parece esculpido por los dioses, y de un tema que ha generado mucha especulación, su vida amorosa. En este vídeo vamos a desentrañar un poquito la madeja de rumores y verdades sobre su situación sentimental actual. Vamos a analizar qué hay de cierto en eso de que revela que su novia existe, pero su amor perdura. Sé que la frase suena intrigante y hasta un poco dramática, pero prometo que vamos a llegar al fondo del asunto. Vamos a repasar sus relaciones pasadas, los rumores más recientes y sobre todo, vamos a intentar entender qué es lo que Kerem realmente busca en el amor. Así que prepárense para un viaje lleno de chismes jugosos, análisis profundo y por supuesto, mucha admiración por este talentoso actor. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, me gustaría recordarles algo muy importante: suscríbanse al canal. Si les gusta este tipo de contenido, si les interesa la farándula turca, si quieren estar al tanto de las últimas noticias sobre sus actores favoritos, este es el lugar perfecto para ustedes. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y así podrán ser los primeros en enterarse de todo lo que está pasando. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido posible. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Bien, empecemos por el principio. Kerem Bürsin, un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento. Este actor turco-estadounidense con su carisma arrollador y su talento innegable, ha logrado cautivar al público internacional. Su papel en la exitosa serie Senkalkam Love is in the Air lo catapultó a la fama mundial, convirtiéndolo en un ícono de la televisión y un galán indiscutible. Pero más allá de su atractivo físico y su éxito profesional, Kerem es un hombre que despierta mucha curiosidad, especialmente en lo que respecta a su vida amorosa. La relación más sonada de Kerem, y probablemente la que más titulares ha acaparado, fue la que mantuvo con su CEO protagonista en Senkalkam, Hande Erçel. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fans enloquecieron al verlos juntos, y la noticia de su romance se convirtió en un fenómeno mediático. Eran la pareja del momento, los reyes del ship en las redes sociales. Todo parecía perfecto, un cuento de hadas hecho realidad. Se les veía felices, enamorados, disfrutando de su éxito y de su compañía mutua. Las fotos de sus viajes juntos inundaban las redes sociales, alimentando la ilusión de los fans que soñaban con verlos juntos para siempre. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo comenzaron a circular rumores de crisis en la relación. Las apariciones públicas juntos se hicieron menos frecuentes, y las especulaciones sobre una posible ruptura se intensificaron. Finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Kerem y Hande habían terminado su relación. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre los fans, que se sintieron desconsolados y decepcionados. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas de manera oficial, pero se habló de diferencias irreconciliables, de presiones laborales y de la dificultad de mantener una relación en el ojo público. La ruptura de Kerem y Hande dejó una huella profunda en el corazón de sus fans. Muchos se negaban a aceptar la realidad y seguían aferrados a la esperanza de una reconciliación. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a ambos actores, pero también de críticas y acusaciones. La situación se volvió tan intensa que ambos tuvieron que pedir públicamente respeto y comprensión. Después de la tormenta, llegó la calma. Tanto Kerem como Hande siguieron adelante con sus vidas y sus carreras. Hande Erçel ha sido vinculada sentimentalmente con otros famosos, y Kerem se ha mantenido más discreto en lo que respecta a su vida amorosa. Y es aquí donde entramos de lleno en el tema central de nuestro vídeo. Kerem Bürsin revela que su novia existe, pero su amor perdura. Esta frase, que ha estado circulando en los últimos tiempos, es un tanto ambigua y presta a interpretaciones. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Está Kerem actualmente en una relación? ¿Y a qué amor se refiere que perdura? Para responder a estas preguntas tenemos que analizar la información disponible y, sobre todo, la actitud de Kerem en relación con su vida amorosa. En los últimos meses se ha vinculado a Kerem con varias mujeres.
Han surgido rumores sobre posibles romances con actrices, modelos e incluso con figuras ajenas al mundo del espectáculo. Sin embargo, ninguna de estas relaciones ha sido confirmada oficialmente por el actor. Kerem siempre ha sido muy reservado en lo que respecta a su vida privada, y prefiere mantener al margen de los medios de comunicación sus relaciones sentimentales. En varias entrevistas, Kerem ha hablado sobre su visión del amor y de las relaciones. Ha expresado que busca una conexión profunda con su pareja, una relación basada en la confianza, el respeto y la comunicación. Ha dicho que valora la inteligencia, el sentido del humor y la pasión por la vida. También ha manifestado que no busca una relación por compromiso o por conveniencia, sino que quiere encontrar a alguien con quien compartir su vida de manera auténtica y significativa. Entonces, ¿qué hay de cierto en eso de que revela que su novia existe? Bueno, lo cierto es que Kerem no ha hecho ninguna declaración pública confirmando que tiene una novia actualmente. Sin embargo, tampoco ha negado rotundamente la posibilidad de estar en una relación. Su actitud es ambigua, lo que alimenta aún más las especulaciones. Podríamos interpretar la frase de varias maneras. Quizás Kerem esté en una relación discreta, alejada de los focos mediáticos. Es posible que prefiera mantener su vida amorosa en privado para evitar la presión y el escrutinio público. O quizás la frase se refiera a una relación pasada, a un amor que dejó una huella profunda en su corazón y que, de alguna manera, sigue presente en su vida. Y aquí es donde entra en juego la segunda parte de la frase, su amor perdura. ¿A qué amor se refiere? ¿Se refiere a Hande Erçel? ¿O a otra persona de su pasado? Es imposible saberlo con certeza, ya que Kerem no ha dado ninguna pista al respecto. Sin embargo, si analizamos su comportamiento después de la ruptura con Hande, podemos observar que ha mantenido un tono respetuoso y cordial hacia ella. Nunca ha hablado mal de ella en público, y ha evitado hacer comentarios que pudieran perjudicarla. Incluso en alguna ocasión, ha expresado su admiración por su talento y su profesionalismo. Esto podría indicar que a pesar de la ruptura, Kerem guarda un buen recuerdo de su relación con Hande y que, de alguna manera, el amor o el cariño que sintió por ella aún perdura. No necesariamente como un sentimiento romántico, sino más bien como un aprecio y un respeto por la persona que fue importante en su vida. Pero también es posible que la frase se refiera a otro amor, a una relación anterior que marcó su vida de manera significativa. Kerem ha tenido otras relaciones antes de Hande, aunque ninguna de ellas alcanzó la misma notoriedad mediática. Es posible que alguna de esas relaciones haya dejado una huella imborrable en su corazón y que, aunque el tiempo haya pasado, el recuerdo de ese amor siga vivo en su interior. En definitiva, la frase Kerem Bürsin revela que su novia existe, pero su amor perdura, es un enigma que cada uno puede interpretar a su manera. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Kerem es un hombre que valora el amor y las relaciones, que busca una conexión profunda con su pareja y que guarda un buen recuerdo de las personas que han sido importantes en su vida. Ahora bien, alejándonos un poco de los rumores y las especulaciones, es importante recordar que Kerem es mucho más que su vida amorosa. Es un actor talentoso, un productor creativo y un activista comprometido con diversas causas sociales. Su trabajo en la industria del entretenimiento es admirable, y su compromiso con el medio ambiente y con la igualdad de género es inspirador. Kerem utiliza su plataforma para concienciar sobre temas importantes y para promover un cambio positivo en el mundo. Participa en campañas de sensibilización sobre el cambio climático, apoya a organizaciones que luchan contra la pobreza y la desigualdad, y promueve la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Su compromiso social es una muestra de su madurez y de su conciencia cívica. Kerem no se limita a ser un rostro bonito en la pantalla, sino que utiliza su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Y eso es algo que merece ser destacado y valorado. Además de su trabajo como actor y productor, Kerem también ha incursionado en el mundo de la moda y se ha convertido en un referente de estilo para muchos jóvenes. Su sentido de la moda es único y personal, y no teme experimentar con diferentes estilos y tendencias. Kerem es un hombre que se siente cómodo en su propia piel y que transmite seguridad y confianza en sí mismo. Su actitud positiva y su sonrisa contagiosa lo convierten en un ícono de estilo para muchos hombres que buscan inspiración para vestir y expresarse a través de la moda. En resumen, Kerem Bürsin es un hombre multifacético con un talento innegable, un carisma arrollador y un compromiso social admirable. Su vida amorosa es un tema que genera mucha curiosidad, pero es importante recordar que es mucho más que eso.
Es un actor, un productor, un activista y un ícono de estilo. Es un hombre que inspira a muchos y que utiliza su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Y eso es algo que merece ser celebrado y valorado. Volviendo al tema central de nuestro vídeo, es importante recalcar que la vida amorosa de Kerem es un tema personal y privado. Si bien es comprensible que los fans sientan curiosidad por saber quién es la persona que ocupa su corazón, es fundamental respetar su privacidad y evitar invadir su intimidad. Kerem tiene derecho a mantener su vida amorosa en privado y a compartir la información que considere oportuna. Los fans podemos especular y teorizar, pero siempre debemos hacerlo con respeto y consideración. Al final del día, lo más importante es apoyar a Kerem en su carrera y admirar su talento como actor y productor. Su vida personal es asunto suyo y debemos respetar su decisión de mantenerla al margen de los medios de comunicación. Así que en lugar de centrarnos en sus relaciones amorosas, vamos a enfocarnos en su trabajo y en su compromiso social. Vamos a apoyar sus proyectos y a celebrar sus éxitos. Vamos a admirar su talento y su carisma. Y vamos a respetar su privacidad y su derecho a vivir su vida como él lo considere oportuno. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre la vida amorosa de Kerem Bürsin y sobre su trayectoria profesional. Hemos intentado desentrañar el misterio de la frase Kerem Bürsin revela que su novia existe, pero su amor perdura, y hemos llegado a la conclusión de que cada uno puede interpretarla a su manera. Lo importante es recordar que Kerem es mucho más que su vida amorosa. Es un actor talentoso, un productor creativo y un activista comprometido con diversas causas sociales. Su trabajo es admirable y su compromiso con el mundo es inspirador. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis pensamientos y mis análisis con ustedes, y me siento muy agradecida por su apoyo y su cariño. Ahora me gustaría pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre la vida amorosa de Kerem Bürsin? ¿Creen que está en una relación actualmente? ¿A qué amor creen que se refiere la frase «su amor perdura»? Me encantaría leer sus opiniones y sus teorías. También me gustaría saber qué otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. ¿Les interesa la farándula turca? ¿Quieren que hable de otros actores o actrices? ¿Les gustaría que analizara alguna serie o película en particular? Sus sugerencias son muy importantes para mí, así que no duden en dejarlas en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y así podrán ser los primeros en enterarse de todo lo que está pasando. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos y familiares. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido posible. Recuerden que los quiero mucho y que valoro enormemente su tiempo y su atención. Gracias por ser parte de esta comunidad y por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.